Bien, estimados. Ahí comenzamos la grabación de la segunda parte de la clase de hoy y vamos a comenzar colocando la... Ahí está, ahí estamos compartiendo. Entonces, lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver cómo el Código del Trabajo recoge algunas conductas, algunas obligaciones que tienen que ser llevadas a cabo por las empresas. En el título tercero del Código del Trabajo se establecen algunas obligaciones al empleador que son relativas a cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La primera es, que dice el Código del Trabajo, es que los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores. ¿Okay? Lo dice también la Ley de Accidentes del Trabajo, pero el Código lo establece de manera... Lo mismo, la obligación de cotizar por el seguro. ¿Okay? Aquí no hay ninguna sorpresa, eso es lo que habíamos visto. Lo que viene ahora, a continuación, es muy interesante de comentar. ¿Okay? Porque yo les decía que lo interesante de esta ley son todos los incentivos que se colocan de tipo legal, ¿ya? De tipo obligaciones, que en el fondo tienen como propósito evitar que se generen los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, esto que viene a continuación es una herramienta muy potente. ¿Ya? Dice el Código del Trabajo que existe responsabilidad de una empresa porque sucedan perjuicios, eventos adversos, accidentes del trabajador y enfermedades profesionales, pero sobre todo accidentes, a un trabajador de un contratista o subcontratista debido a la ocurrencia de un accidente del trabajo. ¿Ok? O sea, veámoslo con una situación, ¿ok? Para que lo entendamos mejor. ¿Sí? Imagínense una empresa constructora de un edificio de departamento. Pregunta, ¿todas las actividades que lleva a cabo esa empresa las hace con sus trabajadores propios? ¿O hay algún tipo de actividades que lleva a cabo en la construcción y terminación del edificio de departamento que lo hace con trabajadores de otra empresa a las cuales contrata? ¿Qué piensan ustedes? Trabajadores de otra empresa. Perfecto, muy bien. Es muy común en una actividad de construcción y en muchas otras que participen trabajadores de la empresa, pero también participen trabajadores de otras empresas. Por ejemplo, en la construcción de un edificio, un condominio, voy a mencionar tres tipos de actividades que habitualmente son llevadas a cabo por empresas contratistas de la empresa principal. La, la construcción de los jardines. ¿Okay? En el condominio siempre hay áreas verdes. ¿Okay? Estas áreas verdes son empresas que se dedican a paisajismo y actividades de ese tipo, que evidentemente no forman parte del rubro de una constructora. Por ende, la constructora contrata a una empresa que desarrolle todo lo que es áreas verdes. ¿Okay? Lo mismo ocurre con las instalaciones eléctricas. ¿Mm? Normalmente la empresa constructora no tiene esa especialidad, ¿okay? Y la contrata. ¿Ya? Y lo mismo ocurre cuando estamos hablando de todo lo que es el sistema de alarmas, alarmas que son propias de las viviendas o de los departamentos y las que son externas. También lo que va a hacer habitualmente esta empresa constructora es contratar a una empresa de seguridad que sea la que entregue todo este tipo de cosas. Entonces, esto quiere decir de que la empresa principal, la empresa constructora, tiene trabajadores propios que se desempeñan en la construcción, pero de pronto dentro de la misma instalación de la construcción, va a haber trabajadores de otras empresas llamadas subcontratistas o contratistas que van a estar allí y por ende van a estar sujetos también a el riesgo de accidente del trabajo que sucedan dentro de los recintos de la empresa principal. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley? ¿Ya? Y lo estableció a través del Código del Trabajo. Aquí nos vamos.
Es decirle a la empresa principal, mire, usted, empresa constructora, tiene responsabilidad directa sobre los accidentes que le ocurran a sus trabajadores, pero también tiene responsabilidad por los accidentes del trabajo que le suceden a los trabajadores de las empresas contratistas que vengan a sus recintos. ¿Okay? Y bueno, ¿y esto cómo hace que mejoren los incentivos a que hayan actividades preventivas? Bueno, es muy sencillo. Si yo como empresa constructora voy a tener que asumir los riesgos de los trabajadores que vienen a hacer las instalaciones eléctricas o las instalaciones de seguridad o los jardines, ¿okay? Y voy a tener que responder por los accidentes de ellos, ¿ya? Le voy a exigir a esas empresas contratistas que sus trabajadores vengan con todos los elementos de seguridad que tienen que tener, ¿ya? Y cumplan con todas las normas de seguridad que yo le exijo a mis trabajadores, ¿okay? Porque si no lo hacen, porque si ese trabajador viene sin su elemento de seguridad o no cumple con las disposiciones de seguridad que yo le exijo a todos, ese trabajador se va a accidentar, y aunque no es mi trabajador, es trabajador de la empresa de seguridad, yo voy a tener que responder por los daños que a él le suceden. ¿Okay? Entonces, fue bastante interesante esta modificación legal, ¿ya? Porque le colocó incentivos a las empresas a exigirle a sus trabajadores y a los trabajadores de las empresas contratistas los mismos estándares de prevención. ¿Sí? Esto significa que cuando yo contrato una empresa de seguridad, en mi contrato le exijo a la empresa de seguridad que sus trabajadores vengan con todos los elementos de seguridad. Le exijo que me cumplan con mis disposiciones internas relativas a seguridad. Y si no lo hicieran, les coloco multas o les coloco, ¿cómo se llama?, indemnizaciones respectivas, ¿ya? Y los obligo a ellos también, ¿ya? Entonces, es bastante interesante cómo la prevención logra bajar los accidentes del trabajo, ¿okay? Y esta es parte de las actividades preventivas. ¿Quieren comentar algo, hacer alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? Ok. Veamos entonces las instituciones que participan en este sistema. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que las empresas, ¿okay?, que contratan trabajadores tienen la obligación de afiliarlos en instituciones que administran el seguro y tienen la obligación de cotizar a instituciones que administran el seguro. Entonces, nos lleva inmediatamente a la pregunta, ¿cuáles son las instituciones que participan en este seguro de la ley 16.744? Y nos vamos a encontrar con tres tipos de instituciones. Primero, el llamado Instituto de Seguridad Laboral, por su sigla ISL. Es una institución del Estado. En segundo lugar están las mutualidades de empleadores, que son instituciones privadas, con ciertas características. Y que en Chile son tres, exclusivamente tres. El Instituto de Seguridad del Trabajo, conocido por su sigla IST, la Asociación Chilena de Seguridad, que se conoce por su sigla ACHS, y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Okay? Son las tres mutualidades de empleadores que funcionan en Chile. Entonces ya tenemos cuatro. Una pública es el ISL, tres mutualidades de empleadores. ¿Okay? Eso es básicamente lo que hay. Pero también existe una alternativa, que algunas pocas empresas la siguen, que es empresas con administración delegada. Es decir, empresas que no adhieren ni al ISL ni a las mutualidades, porque ellas mismas van a dar todas las prestaciones en forma directa, ¿ya? Tienen que cumplir con ciertos requisitos, por supuesto, pero ya los vamos a ver. El Instituto de Seguridad Laboral, ¿okay?, es una entidad pública, estatal, ¿ya?, que también administra el seguro social contra riesgos de accidente del trabajador y enfermedades profesionales, ¿ya? Y este ISL es un servicio que se inserta dentro del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. ¿Okay? Vamos a mirar su página web. ¿Okay?
La voy a compartir ahora. Ahí está. La página web del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Okay? Ahí. Podemos ver. Vamos a mirar una cosa nada más. ¿Cuál es la misión de esta empresa? ¿Okay? Ahí está. No sé si lo están viendo, que dice acerca del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Lo ven ustedes? ¿Se ve? Sí, correcto. Ok. Ok. Ahí tenemos distintas. Ok. Ahí es como cuando leo la misión. Ok. ¿Qué dice la misión? Instituto de Seguridad Laboral. Desde su rol de servicio público. Ok. Otorga seguridad y salud laboral a empleadores o empleadoras adheridos y trabajadores protegidos, contribuyendo activamente en avanzar hacia una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante la promoción de la salud y la entrega de prestaciones médicas y económicas que se derivan de los accidentes y enfermedades del trabajo. Lo que dice es lo que hemos comentado. Es una institución pública y su rol es entregar prestaciones de salud, prestaciones económicas y prestaciones de prevención a los trabajadores adheridos a través de las empresas que están, trabajadores protegidos que están a través de las empresas adheridas al instituto. ¿Okay? Y si miramos objetivos estratégicos, vamos a encontrar más o menos lo mismo: otorgar prestaciones médicas y económicas, fortalecer la gestión de riesgos, es decir, la prevención de accidentes. ¿Ok? No, lo único interesante del ISL es que es una institución pública estatal, ¿ya? A diferencia de las mutualidades que vamos a ver a continuación. Voy a eliminar esta parte. Y me voy a ir a compartir donde estaba. Ahora. Ahí estábamos recién viendo el Instituto de Seguridad Laboral. Veamos ahora las mutualidades. ¿Okay? Las mutualidades de empleadores, ¿qué es lo que son? Son instituciones de derecho privado, son instituciones privadas en continuación, sin fines de lucro, ¿okay? Creadas única y exclusivamente con el objeto de entregar prestaciones de la ley de accidente del trabajo y que deben cumplir estas características. ¿Okay? ¿Qué es lo particularmente interesante? Son instituciones privadas, primero que nada. Segundo, no tienen fines de lucro. Es decir, cuando uno habla de que no tienen fines de lucro, no significa que lo que entregan es gratis, ¿ok? Porque para eso las empresas cotizan, ¿ya? Sin fines de lucro significa que estas empresas, si generan un excedente, no se llama utilidad en ella, excedente, o sea, si generan una diferencia entre ingresos y gastos, estos excedentes no se entregan a sus accionistas, dueños o fundadores, ¿okay? Sino que se reinvierten dentro del mismo negocio. ¿Okay? Entonces, los excedentes de las mutualidades sirven para la misma mutualidad, se usan en la misma mutualidad, no tienen objeto de entregar estas utilidades o excedentes a sus dueños. ¿Okay? Y una mutualidad existe únicamente para entregar prestaciones preventivas, médicas y económicas a las personas protegidas por la ley, que están adheridas a través de sus empresas. Pero para una mutualidad poder existir tiene que reunir las siguientes características. Primero, que sus miembros, las empresas que las forman, por eso se llama mutualidades de empleadores, son formadas por empresas, que las empresas que conforman una mutualidad ocupen en conjunto, en suma de todas ellas, por lo menos 20.000 trabajadores en faenas permanentes. No deja de ser. Mínimo 20.000 trabajadores, las empresas que conforman una mutualidad. Tienen que disponer de servicios médicos propios o en común con otras. ¿Okay? No los pueden subcontratar. ¿Okay? No puede una mutualidad decir, bueno, yo subcontrato a la clínica X. ¿Okay? Tiene que tener servicios propios. ¿Okay? O
propios en parte compartida con otra mutualidad. ¿Ok? Y tiene que incluir servicios especializados, ¿ok? Incluso en rehabilitación. Y tienen que realizar actividades permanentes de prevención, tanto de accidente de trabajador como de enfermedades profesionales. ¿Ok? Y no pueden ser administradas por instituciones con fines de lucro. O sea, la mutualidad no puede entregar su administración en licitación a otra empresa que la venga a gestionar, que esa a su vez tenga fines de lucro. ¿Sí? Todas estas son las características que permiten a un grupo de empresas unirse y formar una mutualidad de empleadores. ¿Okay? La última característica es que sus miembros, sus empresas, son solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas. ¿Okay? De las mutualidades. O sea, las empresas que forman parte de la mutualidad responden solidariamente por lo que le puede ocurrir a la mutualidad como tal. ¿Okay? Si alguna mutualidad cumple con estas condiciones, puede tener vida legal. Todas las mutualidades son grupos de empresas que se han asociado para formarla. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Mutualidad de empleadores. ¿Okay? Bueno, veíamos que eran tres: el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Ya? Ahí yo les dejo las páginas para que ustedes puedan revisarlas, puedan mirar cuáles son las características que tienen cada una de ellas distintivas. ¿Ya? Por ejemplo, el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, es una empresa cuya origen es la Asociación de Industriales de Valparaíso, la ASIVA, Asociación de Industriales de Valparaíso, no de la ciudad de Valparaíso, sino de la región. ¿Ya? De ahí nace el IST y después se expande a nivel nacional. La más grande de estas mutualidades, lejos, es la Asociación Chilena de Seguridad, lejos más grande que las otras dos. Ok, veamos ahora la tercera alternativa que tiene una empresa de formar parte del seguro. Una alternativa es que la empresa, ya lo hemos visto, por eso la vamos a repetir, la más habitual es que una empresa, ¿okay?, se adhiere a la mutualidad, a una de las tres mutualidades de empleadores. ¿Ya? Se adhiere, ¿okay? Y eso significa que adhiere a sus trabajadores también. La Universidad de Valparaíso, por ejemplo, está adherida con todos sus trabajadores al Instituto de Seguridad del Trabajo, IST. ¿Okay? Todos los profesores, todos los administrativos, todo el personal académico y no académico, y los estudiantes desde el punto de vista del accidente del trayecto, están protegidos por esta institución llamada IST. ¿Okay? La otra alternativa que vimos hasta ahora es que el empleador adhiera al Instituto de Seguridad Laboral. ¿Okay? Que eso ocurre incluso cuando una empresa no adhiere. No adhiere a ninguna, entonces adhiere automáticamente al ISL. Por defecto es el administrador en ese caso. La administración delegada, decíamos, era la tercera alternativa. ¿Okay? Una empresa tiene administración delegada cuando está autorizada como tal. ¿Okay? Para administrar el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Y es con respecto a sus propios trabajadores exclusivamente. ¿Okay? O sea, lo que hace es que si tengo administración delegada autorizada, protejo a mis trabajadores de prestaciones a través de prestaciones de orden preventivo, médico y económico. ¿Okay? La única excepción es la pensión de invalidez, porque esa la va a pagar el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Qué requisitos requiere una empresa para poder tener administración delegada? Primero, tienen que poseer servicios médicos con personal especializado en rehabilitación. Segundo, tienen que realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Tercero, tiene que constituir garantías
de que va a cumplir con las obligaciones que está asumiendo ante el Instituto de Seguridad Laboral. Y cuarto, tiene que contar con los comités paritarios de seguridad que correspondan. ¿Okay? Y esta administración delegada finalmente se autoriza y se confiere mediante una resolución de la Subsecretaría de Seguridad Social, previo informe de la Seremi o Secretaría Regional Ministerial de Salud. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? No puede ser cualquier empresa. No puede ser una empresa pequeñita, ¿okay? Porque una empresa pequeña no tiene la capacidad económica para tener servicios médicos propios, ¿ya? Y en realidad llevar a cabo las actividades de prevención, ¿okay? Porque eso requiere mucho dinero, muchos recursos invertidos. Entonces, son administradores delegadas empresas muy grandes, como por ejemplo Codelco. Codelco tiene administración delegada, pero Codelco es una empresa con muchos miles de trabajadores e ingresos altísimos, que le permite tener en todas las faenas mineras los servicios médicos respectivos. No es solamente tener un policlínico, es que tiene que tener además ambulancias, tiene que tener médicos, enfermeras, kinesiólogos, ¿ya? Tiene que tener hospitales, ¿okay? Que estén en condiciones de recibir a los trabajadores que van a experimentar los accidentes del trabajo. ¿Okay? Tiene que estar dispuesto a pagar las licencias, ¿okay? Tiene que estar dispuesto a pagar las indemnizaciones, tiene que estar dispuesto a pagar no las pensiones de invalidez, pero sí las pensiones que son derivadas por muerte, ¿ya? O sea, se requiere muchísimo dinero para esto. Entonces, lo que sucede acá es que estas empresas no están obligadas a cotizar por sus trabajadores. Entonces, se ahorran la cotización de sus trabajadores, ¿ok? Y con eso, con ese dinero, invierten internamente en tener toda la capacidad de infraestructura, tanto física como de capital humano, para poder dar atención a sus trabajadores, en términos de accidente del trabajador y enfermedad profesional. Obviamente lo van a hacer en la medida de que les resulta rentable o conveniente económicamente hacerlo de esta manera que cotizar. Una empresa como Codelco, que es una empresa de alto riesgo, ¿okay? Por ser minera, ¿okay? Significa que va a tener que pagar una altísima suma de dinero mensualmente si cotiza por sus trabajadores para que adherir a una mutual. Sacaron la cuenta y se dieron cuenta de ello, de que ese dinero lo podían usar internamente en invertir en prestaciones preventivas médicas, ¿ya? Y poder estar de manera de constituir las garantías respectivas. ¿Okay? Por eso existe esta posibilidad de administración delegada que está restringida a muy pocas empresas que tienen que ser muy grandes. ¿Quiénes están asegurados por la ley? En el fondo, ¿quiénes están asegurados cuando se establece la cotización? Todos los trabajadores dependientes, ya sean del sector privado y público, ¿ya? Aquí no hay ninguna excepción como en el caso del seguro de cesantía. Todos los trabajadores independientes que perciben rentas de tipo honorario, ¿ya? ¿Okay? Y cualquier trabajador independiente que quiera cotizar para ese seguro, ¿ya? ¿Okay? Y también los estudiantes por los accidentes que sufren a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. ¿Okay? Cuando ustedes se van de práctica profesional a una empresa, ¿okay? Les van a exigir, ¿ya? que lleven un certificado de seguro, ¿okay? Para decir, mira, yo recibí a este estudiante en práctica, pero lo tengo protegido de lo que pueda suceder en mis instalaciones. ¿Okay? Porque si no lo tengo protegido, yo como empresa voy a ser responsable de todo lo que suceda. Y también están protegidos los dirigentes sindicales cuando ejercen sus actividades gremiales. Esto es porque el dirigente sindical muchas veces se va a tener que movilizar desde el recinto de la empresa a, por ejemplo, una oficina en Santiago o un sindicato de otra empresa u otra actividad, ¿ya? Todas esas actividades sindicales que se realizan externamente fuera de los recintos de la empresa están también protegidas por este seguro.
¿Sabían ustedes que estaban protegidos en los accidentes del trayecto? Muchachos. De mi parte no, profe. Ya, entonces tenemos una cosa bien importante hoy día, pues, ya que ustedes están protegidos por todo lo que les sucede desde que salen de su casa hasta que vuelven a su casa con motivo de sus estudios. ¿Ok? No con motivo de actividades personales. Ténganlo en cuenta, si mañana, porque cualquiera de ustedes puede sufrir un accidente en el trayecto y lo que corresponde Profe, es que, ¿sí? pero eso es dentro de un horario establecido. No. Es con motivo, ya, vamos a poner un caso, ¿ya? Imagínate que hoy, en este momento no sucede porque ustedes no están asistiendo presencialmente, ¿ok? Pero podrían estar asistiendo presencialmente, voluntariamente, o en el futuro, según lo que se dice, el próximo año van a tener que estar viniendo presencialmente para acá, ¿ok? Entonces, ustedes toman un bus en la mañana, ¿ok? Y ese bus tiene un accidente, ¿ya? Eso sucedió a las 7:45 de la mañana, ¿ya? Vamos a inventar ¿cómo se llama? Entre Villa Alemana y Viña del Mar, ¿ok? ¿Cómo ustedes pueden probar de que ese accidente del trayecto corresponde a un accidente del trayecto cuando ustedes se dirigían hacia su actividad estudiantil? ¿Cómo se imaginan que lo pueden probar? Y que no estaban yendo a ver un amigo. Mostrando algún horario de clase. Exactamente, pues, exactamente. En el fondo, el horario de clases para ustedes es el equivalente al horario de trabajo de un contrato de trabajo de un trabajador. ¿Ok? O sea, si el trabajador el día martes sufre el mismo accidente a la misma hora, puede demostrar fácilmente que él está dirigiéndose a su trabajo, pues su hora de entrada son las 8:30, ¿ok? Y de lunes a viernes. ¿Ok? Lo mismo ustedes con su horario. ¿Mm? ¿Ok? Eso es una forma, digamos, de hacerlo. ¿Quiénes se tienen que afiliar? ¿Okay? Recuerden que los que se afilian son las empresas. Entonces, toda empresa de uno o más trabajadores tiene que afiliarse, obligatoriamente. Y todos los trabajadores independientes que ejercen actividades que generan ingresos por el sistema de boletas de honorario. ¿Ya? Todos están obligados. ¿Okay? O sea, cualquier empresa, aunque sea de un trabajador, tiene que afiliarse. ¿Okay? Y todo trabajador independiente que ejerce actividades, que sea a través de boletas de honorario, esos están obligados a afiliarse. ¿Okay? Hay otros que pueden hacerlo en forma voluntaria, que son aquellos trabajadores que no tienen este tipo de ingresos y son independientes. Las cotizaciones, ¿ya?, son las siguientes. Cuando estamos hablando de trabajadores dependientes, la empresa es la que cotiza, no se olviden. Cotiza un 0,93% de la remuneración imponible con un tope de 81,6% de UF, ¿ya? Más una tasa adicional por riesgo que va desde 0 a 6,8, que se evalúa cada 2 años. Aquí vamos a ver nuevamente los incentivos para llevar a cabo actividades de prevención. ¿Okay? En el caso de los trabajadores independientes, en el caso de los trabajadores que generan ingreso a través de boleta de honorario, también es el 0,93% de la remuneración imponible, tiene el mismo tope, ¿ya?, pero es de cargo del trabajador independiente, ¿ok?, no del empleador, ¿ya? Y también tiene una tasa adicional por riesgo, pero esa tasa la fija el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Okay? Y hay que considerar, eso sí, que del 0,93%, el 0,03 es para pagar el seguro SANA, ¿ya?, que lo vimos cuando vimos el sistema de salud, que es el seguro llamado de asistencia de niños y niñas, ¿ya?, cuando tienen estas enfermedades que están calificadas y que permiten que el padre los acompañe o la madre los acompañe, y ellos reciben el beneficio de una licencia médica mientras tanto. ¿Okay? Entonces,
obligados a cotizar trabajadores dependientes a través de la empresa que les cotiza, ¿ok? Y los trabajadores independientes que cotizan ellos mismos. Ahora, ¿qué es esto de una tasa básica y una tasa adicional? ¿Okay? Vamos a ver el tema de ahí. ¿Okay? Todas las empresas tienen que pagar como una tasa básica, inevitable, el 0,93%. Pero sobre el 0,93%, las empresas deben pagar una cotización adicional, que es diferenciada, ¿okay? Y que tiene que ver con cuál es la actividad económica en la cual, principal que esta empresa tiene. Entonces, cuando la empresa parte, o nunca ha sido sometida a un proceso de evaluación, la tasa básica la va a encontrar a través de un decreto, ¿ya? Aquí lo vamos a colocar, ¿okay? Voy a abrirlo y lo voy a compartir con ustedes. A ver, ¿qué es eso que no me puede? No me lo puede abrir porque no está el vínculo, pero lo voy a abrir yo. Denme un segundito porque lo voy a ubicar para que podamos revisarlo. Ahora sí que lo vamos a poder encontrar. Ahí está. Ok. Lo estamos viendo. Clasificador de actividad económica, Decreto Supremo 110. Por favor, si ustedes me pueden decir si lo ven. Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces, volvemos un poquito atrás. Toda empresa que tiene trabajadores dependientes, uno o más, ¿okay? Todo trabajador independiente que obtiene ingreso a través de boleto honorario tiene que afiliarse a una institución, a una mutualidad o al ISL, ¿ok? Siempre que no constituya administración delegada, ¿ok? Tienen que pagar entonces una tasa básica, todo el mundo la paga del 0,93, pero más una tasa diferenciada, adicional, ¿ok? Y va a tener que ver con la actividad principal que tiene la empresa. Entonces, voy a mostrar aquí, esa tasa adicional va desde 0 a 3,4. 0 es cuando la empresa se clasifica aquí como de muy bajo riesgo, ¿ya? 3,4 es cuando tiene muy alto riesgo. Y ya vamos a ver algunos casos de alto riesgo, que es muy aquí. Por ejemplo, servicios de control de incendios forestales, ¿ok? 3,4%. O sea, este es considerado una actividad de alto riesgo, ¿ok? Extracción de cobre y también de minerales en general. También la minería en general está considerada como alto riesgo y tiene una tasa de un 3,4%. Otro ejemplo, fabricación de armas y municiones, 3,4%. Otro ejemplo, construcción y reparación de buques, astilleros, 3,4%. Ahora vamos a ver ejemplos de cero. Restaurantes, 0% de tasa adicional. Bancos, 0% de actividad, 0% de tasa adicional. Enseñanza en universidades, 0% de tasa diferencial. O sea, en la Universidad de Valparaíso, al momento de ingresar al sistema, ¿okay? Tuvo que pagar el 0,93% de tasa básica, que siempre va a permanecer, más una tasa adicional del 0%. ¿Por qué? Porque de acuerdo al decreto que estamos viendo, la enseñanza en universidades se considera de bajo riesgo y por ende tiene una tasa adicional del 0%. ¿Okay? Voy a salir de este archivo para volver al archivo normal. ¿Dónde estábamos?
Ahora vamos a conectarnos. Ok. Estábamos mirando entonces el clasificador. ¿Ok? Ahora, cada 2 años, toda institución empleadora, toda empresa, tiene que ser objeto de un proceso de evaluación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se hace en este proceso de evaluación? Se ve cómo se comportó la empresa en términos de accidentes y enfermedades. ¿Ok? Y de acuerdo a esto, la tasa adicional, esta que era entre un 3,4 y un 0%, se puede subir, puede mantenerse, puede bajar o puede quedar exenta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a la empresa? Mire, usted va a pagar 0,93 más 0%, por ejemplo. Supongamos que a la universidad le dice eso, 0,93 más 0%. Pero ¿qué pasa si su personal comienza a tener accidentes? Va a subir su tasa de accidentes. ¿Okay? Y yo cada 2 años voy a medir esto. Lo voy a evaluar y voy a ver, la universidad aumentó mucho los accidentes del trabajo, por ende ahora ya no va a ser 0%, va a ser, voy a inventar, 2%. ¿Okay? 2% más por cada persona que trabaja en la universidad es una alta cantidad de dinero que tiene que pagar mensualmente a la mutualidad o al ICL. Por ende, lo que le está diciendo a la universidad es, tome todas las actividades de prevención que sean necesarias para evitar que sus accidentes aumenten, porque si aumenta, van a aumentar sus cotizaciones. Y pueden duplicarse, pueden llegar del 3,4 al 6,8%, lo cual es una brutalidad de dinero. ¿Okay? Entonces le está diciendo claramente a las empresas, protejan con actividades preventivas a sus trabajadores para evitar que las tasas de accidente y de enfermedades profesionales suban. ¿Okay? Las muertes por accidente del trabajo y enfermedades profesionales son sumamente penadas. ¿Ya? ¿Okay? Hacen crecer las tasas mucho. ¿Okay? Ahí está, que la tasa puede subir hasta un 6,8%. ¿Okay? ¿Qué cubre el seguro ahora? ¿Okay? Tenemos 3 tipos de coberturas. Son los accidentes del trabajo, son los accidentes del trayecto y son las enfermedades profesionales. Un accidente del trabajo está definido como toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión, fíjense las palabras, a causa o con ocasión del trabajo que realice y que produzca incapacidad o muerte. ¿Okay? Entonces tenemos que es una lesión que es a causa o con ocasión del trabajo y que produce como consecuencia la incapacidad momentánea, temporal o permanente o la muerte. ¿Okay? Ese es un accidente del trabajo. ¿Okay? Entonces, a causa significa que tiene relación directa con el trabajo, con ocasión indirecta. ¿Okay? Entonces, en una construcción, ¿okay? En una construcción de un edificio o de una carretera o de un puente, un accidente a causa puede ser el hecho de que un trabajador reciba un golpe, ¿okay? Porque cayó algo, ¿ya? En su lugar de trabajo. ¿Okay? ¿Okay? El más típico puede ser la persona, como decíamos en unos ejemplos anteriores, la persona que está trabajando en un andamio y el andamio se rompe o se daña y la persona cae, ¿ya? Y tiene una incapacidad permanente porque tuvo un politraumatismo o murió. ¿Ya? Indirecta es con ocasión, o sea, puede ser una persona que no necesariamente por la actividad que está ejecutando se accidentó, sino que se desplazaba de un lugar a otro para ir a buscar un material, por ejemplo, y pierde el equilibrio y se cae y se fractura. ¿Ya? Ahí tiene una actividad con ocasión del trabajo. ¿Okay? No a causa del trabajo que ejecuta, sino que con ocasión del trabajo que ejecuta. ¿Ok?
¿Qué elementos definen un accidente del trabajo? Entonces, lo que se va a considerar para decir, este sí es un accidente del trabajo, vamos a tener que cumplir con esto. Primero, que haya una lesión. ¿Okay? Si no hay lesión, no hay accidente. ¿Okay? La lesión no es solo física, también son lesiones de tipo mental. ¿Okay? Considerar eso, ¿no? Pero es un daño que ocasiona una enfermedad o dolencia, ¿okay? Y se refiere tanto a un daño físico como de salud mental. ¿Okay? Tiene que haber eso. Tiene que haber también una relación de causalidad entre el trabajo y la lesión. ¿Okay? Tenemos que ver que efectivamente cuál es la condición en la cual el accidente existió. ¿Okay? Y obviamente, como decíamos antes, tiene que haber incapacidad o muerte. ¿Ya? La muerte es claramente fácil de probar, pero la incapacidad se refiere a que el accidente está impidiendo al trabajador ejecutar su labor habitual. ¿Okay? O sea, puede haber un accidente del trabajo que a mí me signifique un corte en una mano, no me impide trabajar, no va a tener la capacidad de ser un accidente del trabajo, pese a que yo voy a poder acudir al policlínico de la empresa a que me hagan una sutura, ¿ya? O si la empresa no tiene un policlínico, ir a una de las instituciones ¿cómo se llama? De la mutualidad, por ejemplo, para poder llevar a cabo esa prestación médica. Tienen que cumplir entonces con estos requisitos. ¿Okay? Ahora, el accidente del trayecto, que es la segunda alternativa, es un accidente que ocurre entre la habitación y lugar de trabajo o viceversa, ¿ya? Y por ende, por eso se llama del trayecto. ¿Okay? Lo que me ocurre. Yo me voy desplazando a mi trabajo, voy caminando, ¿ok? Y tengo un accidente en ese momento, ¿ok? Voy caminando. A lo mejor la persona tomó un bus en su domicilio, se bajó en un lugar, ¿ok? Y caminó 3, 4 cuadras, y en esas 3, 4 cuadras tuvo un accidente. Es un accidente del trayecto, ¿ya? Ahora, el trayecto que me dice la ley para ser calificado como accidente del trayecto es directo, ¿ok? Por ende, tengo que considerar que si yo me desvío por razones de carácter personal, ya no voy a tener esta característica de directo. ¿Ya? Miren, pongamos el caso. ¿Ya? Una persona que vive en Concón viene a trabajar a la escuela. ¿Okay? Toma el bus, se baja en Libertad con 8 Norte. Ningún problema, no tuvo ningún problema. ¿Okay? Y en 8 Norte, en vez de venirse directamente al trabajo, dice, voy a ir a comprar algo a un negocio que está en el mall. ¿Okay? Y tiene un accidente. ¿Okay? Tiene un accidente en la plazuela que está en 15 Norte. ¿Okay? Entonces, él dice, bueno, yo estaba viniendo a mi trabajo, lo voy a denunciar como un accidente del trabajo. ¿Okay? Y va a tener que colocar, ¿y dónde tuvo este accidente? En 15 Norte con 1 Oriente. Entonces, el investigador, digamos, el fiscal que va a hacer la caracterización de este accidente de trayecto, va a preguntar, bueno, si usted viene aquí al trabajo, lo normal es que se baje en 8 Norte y camine directamente hacia acá. ¿Qué hacía usted en 15 Norte con 1 Oriente? ¿Okay? Ese no es un trayecto directo, es un trayecto absolutamente distinto al normal que haría la persona. Y es muy probable que no sea calificado ese accidente como del trayecto cubierto por la ley de accidente del trabajo. ¿Okay? Y la persona va a tener que tener cobertura por ese accidente a través de su seguro de salud común y corriente. Es muy importante entonces, ¿ya? También son accidentes del trayecto cuando las personas se desplazan entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores. ¿Okay? O sea, yo tengo un horario con un empleador 1 y tengo un horario después con un segundo empleador y me desplazo hacia allá. Entonces ahí tengo un accidente del trayecto entre empleadores, no entre domicilio y trabajo. ¿Okay? Esto es muy normal en personal de salud que trabaja algunas horas en una clínica y otras horas en otra, ¿okay? Y puede tener perfectamente un accidente desplazamiento entre un lugar de trabajo y otro, y ese va a ser calificado como un accidente del trayecto también.
El tercer situación que está protegida por la ley es la enfermedad profesional, ¿ya? La enfermedad profesional es definitivamente una que es causada por manera directa del ejercicio de la profesión. Aquí no se acepta una manera indirecta, ya tiene que ser directa por el ejercicio profesional del trabajo que desempeña el trabajador y que produzca la incapacidad temporal o permanente o la muerte. ¿Okay? Es esa la condición. Por eso es que, siendo así, es tan grande el porcentaje de rechazo que existe en enfermedades profesionales, porque hay que probar que la enfermedad sucedió efectivamente por el ejercicio de la profesión. ¿Okay? No por otra razón. Ok. Muchachos, esto es lo que tenía preparado para hoy día. ¿Okay? ¿Tienen preguntas, comentarios o dudas que quisieran aclarar? Nada. Les voy a pedir entonces, como siempre, que me puedan contestar la encuesta que les estoy compartiendo en este momento, si son tan amables. Ya, ahí están los 10 que estaban participando. La vamos a terminar. La comparto con ustedes en este momento para que vean cómo fue. Y bueno, antes de despedirme, antes de cortar la grabación y despedirme, recordarles primero que, lo más importante, tenemos la evaluación esta semana a contar del jueves a las 18 horas, ¿okay? Para que lo tengan presente, y la pueden iniciar hasta el día sábado, pero ojo, recuerden que no deben más bien que no deben iniciar la evaluación el día sábado en un horario muy tardío, porque pudiera ser que el tiempo que van a disponer va a ser menor que el tiempo que dispone la evaluación. Normalmente la evaluación va a tener hora y media, 2 horas, ¿ya? En consecuencia, la recomendación es que el día sábado no la inicien más allá de mediodía, para no estar presionados por la hora, porque a las 6 de la tarde del día sábado la evaluación se va a cortar, independientemente de cuál sea el periodo que ustedes han utilizado. Entonces, muy importante iniciarla con suficiente tiempo antes de la hora en que se va a cortar. Y lo otro, Cristóbal, ¿desde cuándo se puede hacer la prueba? Desde el jueves a las 18 horas. ¿Okay? La información la puedes encontrar en el aula virtual también, ahí está todo. ¿Okay? Para los que no estuvieron al comienzo y llegaron después, también en el aula está la grabación de la ayudantía que se hizo el día viernes. ¿Okay? Y obviamente están las guías y están todas las clases grabadas y en sus presentaciones también. Bien. Entonces, me despido. Que tengan una buena semana. Antes que nada voy a ver un chat que tengo acá, a ver si... Ok, es el mismo que me decían antes, no hay problema. Me despido, que tengan un muy buen día lunes, una buena semana y que les vaya súper bien en la prueba. Cualquier duda que tengan de aquí hasta el momento en que se inicia, me pueden escribir un correo y yo se los voy a contestar en la forma más inmediata posible. Muchas gracias. Voy a cortar la grabación.